¿Te atreves a descubrir lo que está sucediendo a 18.000 años luz de distancia? Una señal que desafía toda lógica, que se repite de forma exacta cada 22 minutos, ha desconcertado a los astrónomos durante más de 3 décadas. No proviene de un simple púlsar ni de una estrella de neutrones común. La fuente de esta señal desafía todas las reglas que conocemos sobre el universo. ¿Qué es lo que realmente estamos observando? ¿Una nueva clase de objeto estelar o un mensaje desde lo desconocido? Prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir podría reescribir todo lo que sabemos sobre el cosmos. ¿Qué es lo que realmente está detrás de esta señal misteriosa? En las profundidades insondables del universo, donde la luz de las estrellas se mezcla con la oscuridad infinita, se esconde un enigma que desafía nuestra comprensión. En el año 2022, un equipo de astrónomos detectó una señal que comenzó a resonar en sus receptores con una regularidad alarmante. Cada 22 minutos sin falta, un pulso de energía llegaba a nuestro planeta. En un principio esta señal parecía un fenómeno común, una de las muchas que los astrónomos habían observado a lo largo de los años, provenientes de las incesantes emisiones de los púlsares. Sin embargo, algo no encajaba. Esta señal tenía una estabilidad nunca antes vista. Había estado viajando hacia la Tierra, desde el mismo lugar en el espacio, durante más de 34 años, repitiéndose invariablemente. ¿Qué hace a esta señal tan intrigante? Los púlsares son conocidos por ser las estrellas más regulares del universo. Se trata de estrellas de neutrones que emiten pulsos de luz a medida que giran, funcionando como relojes cósmicos. Sin embargo, estos pulsos no suelen llegar con una regularidad de tal precisión a lo largo de tantos años. Este es el primer indicio de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. ¿Cómo puede una señal provenir de una fuente tan lejana y, al mismo tiempo, mantener tal estabilidad a través de décadas? Los astrónomos comenzaron a analizar con más detalle los datos recolectados en las últimas observaciones. Lo que encontraron fue asombroso. La señal, que se había estado repitiendo a intervalos de 22 minutos, no variaba en la duración de los pulsos. Mientras que los pulsos de luz generados por las estrellas de neutrones suelen variar dependiendo de su velocidad de rotación, esta fuente parecía desafiar esa lógica. ¿Cómo es posible que la frecuencia de esta señal se haya mantenido tan estable durante tanto tiempo? A medida que los científicos se adentraban más en el misterio, se dieron cuenta de que la rotación de esta fuente no solo era inusualmente lenta, sino extraordinariamente estable. Un pulso cada 22 minutos, girando una vez cada 21 minutos y 58 segundos, con apenas una fluctuación mínima de 0.28 milisegundos en 35 años de observaciones. En el universo, donde las leyes de la física tienden a cambiar con el tiempo, esta constancia parecía irreal. Si esta señal provenía de un púlsar, algo fundamental no encajaba. Un púlsar pierde energía a medida que emite pulsos, lo que debería provocar que su rotación se desacelerara. Esta desaceleración debería haberse manifestado en una variación mucho más evidente en la señal durante los años. Sin embargo, los datos mostraban que la fuente continuaba girando a la misma velocidad que cuando fue detectada por primera vez, casi 3 décadas atrás. Este nivel de estabilidad es excepcionalmente extraño para cualquier objeto cósmico conocido, especialmente para un púlsar. ¿Qué tipo de fenómeno astronómico podría mantener tal ritmo, tal precisión y por tanto tiempo? A medida que los astrónomos se enfrentaban a este reto, sus mentes se abrieron a posibilidades que desbordaban lo que hasta entonces entendían sobre el cosmos. ¿Y si esta señal no era producto de un púlsar común? ¿Y si la clave para resolver el misterio residía en algo completamente diferente? Una teoría comenzaba a tomar forma. Tal vez la respuesta no residiera en una estrella de neutrones normal, sino en algo aún más raro y fascinante: un magnetar. La estabilidad de la señal. ¿Qué secretos guardan sus pulsos? Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar con detenimiento la señal de 22 minutos, los datos revelaron un patrón tan desconcertante como asombroso. Aunque los pulsos llegaban con una regularidad inusitada de 22 minutos, su duración era completamente impredecible. Algunos pulsos duraban apenas 30 segundos, mientras que otros se extendían hasta 5 minutos. Este comportamiento irregular de la duración de los pulsos podría parecer, a simple vista, algo típico de una señal proveniente de un púlsar, esos objetos celestes conocidos por generar pulsos irregulares. Las estrellas de neutrones que forman los púlsares
Emiten estos pulsos de forma intermitente y sus duraciones fluctúan dependiendo de una serie de factores, como la interacción con su entorno, el material cercano o las variaciones en el campo magnético de la estrella. Sin embargo, lo que realmente intrigó a los astrónomos no fue la variabilidad de la duración de los pulsos, sino algo mucho más impresionante: la regularidad del intervalo entre cada pulso. A pesar de que la duración de los pulsos fluctuaba entre los 30 segundos y los 5 minutos, el intervalo de 22 minutos se mantenía constante de forma asombrosa, sin mostrar fluctuaciones significativas. No importaba cuán complejos fueran los métodos de análisis utilizados para estudiar los datos, ni cómo se ajustaban los parámetros en los modelos. La señal continuaba repitiéndose con una precisión milimétrica, sin desviarse de su intervalo regular de 22 minutos. Este comportamiento era incomprensible desde el punto de vista de la astrofísica convencional, ya que los púlsares, incluso los más regulares y estables, pueden experimentar pequeñas alteraciones en la frecuencia de los pulsos debido a diversos factores: la interacción gravitacional con otros cuerpos celestes, las alteraciones en su campo magnético o la presencia de material circundante que podría afectar su rotación. Sin embargo, la señal que se estaba observando no mostraba ninguno de estos comportamientos. La constancia en el intervalo de los pulsos no tenía parangón con nada conocido sobre los púlsares. Este enigma llevaba a los astrónomos a una única pregunta crucial: ¿qué significa esta estabilidad imposible? La respuesta parecía estar en la naturaleza misma del objeto que generaba la señal. Un púlsar, como todos los objetos rotacionales en el universo, debería ir desacelerando gradualmente su rotación a medida que pierde energía. Este proceso, denominado deceleración rotacional, es una característica fundamental de todas las estrellas de neutrones y debería haberse manifestado en una alteración gradual de los pulsos. Sin embargo, la señal de esta fuente no mostró señales de desaceleración alguna durante más de 35 años de observación. Su ritmo se mantuvo firme, inquebrantable, como si fuera una máquina perfecta que operara sin desgaste alguno. Esto no solo resultaba desconcertante, sino que desafiaba las leyes fundamentales de la física conocidas hasta ese momento. ¿Cómo era posible que un objeto tan denso y masivo como una estrella de neutrones, que se sabe pierde velocidad con el tiempo debido a la emisión de energía, no mostrara signos de desaceleración? La evidencia acumulada parecía indicar que esta señal provenía de un objeto cósmico que no se ajustaba a ninguna categoría conocida. La idea de que se trataba de un púlsar tradicional comenzaba a parecer cada vez más improbable. A medida que los astrónomos profundizaban en los detalles de la señal, se dieron cuenta de que las fluctuaciones en la duración de los pulsos tampoco coincidían con lo esperado de un púlsar común. Aunque es cierto que los pulsos de las estrellas de neutrones pueden variar ligeramente en duración debido a varios factores, como el campo magnético o la presencia de material cercano, esta señal variaba en un patrón demasiado impredecible. Los astrónomos se enfrentaban a un dilema aún mayor: ¿cómo encajar un fenómeno tan extraño en el modelo tradicional de las estrellas de neutrones? La fuente de esta señal no podía ser un púlsar común. Algo más poderoso, algo más complejo, debía estar detrás de esta estabilidad tan inexplicable. Pero, ¿qué podía ser? ¿Se trataba de un nuevo tipo de objeto cósmico aún desconocido para la ciencia? ¿O era posible que la fuente de la señal no fuera una estrella en absoluto, sino algo completamente diferente? Un fenómeno tan extraordinario que aún no podíamos comprender. Las preguntas seguían multiplicándose, y los científicos se dieron cuenta de que esta señal representaba no solo un desafío, sino también una oportunidad única para descubrir algo totalmente nuevo sobre el universo. El misterio solo se profundizaba a medida que avanzaba la investigación. La estabilidad en el intervalo de los pulsos, la imprevisibilidad de la duración y la ausencia de desaceleración eran elementos clave que mantenían el enigma completamente intacto. Los astrónomos sabían que se encontraban al borde de un descubrimiento monumental, pero la naturaleza exacta de la fuente seguía siendo un secreto que solo el universo podría revelar en su momento. Al final, los científicos se vieron obligados a replantearse por completo lo que sabían sobre las estrellas de neutrones y la naturaleza de las señales que provenían del espacio profundo. ¿Estamos ante un nuevo fenómeno cósmico? ¿O tal vez ante una forma de vida inteligente enviando señales desde lo más remoto del universo? Los púlsares y sus secretos. ¿Por qué son tan estables y misteriosos? Los púlsares han sido durante mucho tiempo considerados los relojes cósmicos del universo,
objetos fascinantes que permiten a los astrónomos medir el tiempo con una precisión asombrosa. Estos pequeños titanes del espacio, las estrellas de neutrones más densas que existen, tienen la capacidad de emitir pulsos de luz tan regulares y constantes que sirven como referencias cósmicas, permitiendo medir distancias a través de vastos sectores del universo. Su poder magnético es tan intenso que las emisiones de radio que generan pueden ser detectadas a través de distancias de miles de años luz. Pero al mismo tiempo, su principal característica, y lo que los hace tan fascinantes, es también lo que les da un aire de melancolía: su decadencia. A medida que pasa el tiempo, estos pulsos tienden a volverse menos frecuentes, ya que los púlsares pierden velocidad debido a la desaceleración rotacional, un proceso natural que acompaña a casi todas las estrellas de neutrones. La pérdida de energía rotacional es inevitable. Desde el momento en que un púlsar se forma, empieza a girar a velocidades impresionantes, generando pulsos de luz a una frecuencia altísima. Con el paso de los años, sin embargo, esa energía se disipa y el púlsar comienza a desacelerar su rotación de manera progresiva. Este fenómeno ha sido observado por los astrónomos de manera casi rutinaria, pues todas las estrellas de neutrones siguen este patrón de decaimiento. Este proceso es tan predecible que los científicos pueden medir con una precisión casi milimétrica la velocidad con que disminuye la rotación de un púlsar a lo largo de los años. Pero aquí es donde la señal que estamos analizando se convierte en un verdadero enigma. Si bien es cierto que los pulsos emitidos por los púlsares deberían decrecer con el tiempo debido a la pérdida de energía, la fuente de la señal que estamos observando no muestra signos de desaceleración. Al contrario, continúa emitiendo pulsos con una regularidad asombrosa a una velocidad constante, sin ninguna de las variaciones que normalmente acompañan a la rotación de los púlsares. Esta estabilidad es extraordinaria y desconcertante, sobre todo porque parece estar violando la ley fundamental que dicta que todos los púlsares deberían disminuir su velocidad de rotación con el tiempo. ¿Qué podía estar ocurriendo con esta fuente? Los astrónomos, incapaces de encajar esta señal en el patrón de comportamiento conocido de los púlsares, no podían dejar de preguntarse si estaban observando algo completamente diferente. Y si era así, ¿qué era lo que realmente estaban viendo? Este fenómeno parecía desafiar todas las leyes físicas conocidas. Los púlsares, por su naturaleza, deben ralentizar su rotación a medida que emiten pulsos de luz, pero lo que los científicos estaban viendo no era un púlsar común, sino un objeto que mantenía una frecuencia constante sin las fluctuaciones que normalmente acompañan a estos fenómenos. Este comportamiento parecía ser completamente ajeno a todo lo que se había documentado hasta el momento sobre los púlsares. La regularidad perfecta de la señal no se ajustaba a la descripción estándar de un púlsar, y en lugar de ralentizarse con el paso de los años, la señal parecía mantenerse congelada en el tiempo, sin cambios significativos en su patrón de emisión. Los astrónomos, sorprendidos por esta constancia, se dieron cuenta de que esta estabilidad podría ser la clave para un nuevo descubrimiento cósmico, tal vez un tipo de objeto estelar jamás observado antes. Esto los llevó a considerar una nueva hipótesis, un magnetar. Los magnetares, que son estrellas de neutrones pero con campos magnéticos mucho más potentes que los de un púlsar común, podrían estar generando una señal tan constante. Sin embargo, incluso los magnetares, conocidos por sus explosiones de energía y por emitir pulsos de forma regular, deberían mostrar ciertos indicios de ralentización con el tiempo. La clave estaba en determinar si esta fuente de señal provenía de un magnetar que, por razones aún desconocidas, permanecía estable y sin los efectos esperados de desaceleración. En este punto, el misterio de la señal de 22 minutos se había transformado en uno de los enigmas más complejos y fascinantes de la astrofísica moderna. Un fenómeno que, al igual que los púlsares, parecía desafiar las leyes fundamentales de la física. Pero, ¿era realmente un magnetar el responsable de esta estabilidad tan inusitada? La búsqueda de una respuesta nos llevó a explorar teorías aún más asombrosas. La teoría del magnetar, un rayo de esperanza o una nueva duda. En el corazón del misterio de la señal de 22 minutos surgió una posibilidad tan fascinante como desconcertante. Un magnetar. Este tipo de estrella de neutrones es conocido por tener campos magnéticos tan intensos que pueden generar fenómenos aún más extraordinarios que los púlsares comunes. Con una magnetización miles de veces mayor que cualquier estrella de neutrones regular,
Los magnetares son conocidos por liberar enormes cantidades de energía, algo que podría explicar las características inusuales de la señal. En la búsqueda de respuestas, esta teoría comenzó a ganar terreno, pero con ella llegaron nuevas incógnitas. ¿Qué hace a un magnetar tan especial y a la vez tan temible para los astrónomos? Un magnetar no es solo una estrella de neutrones con un campo magnético más fuerte, sino que sus características lo convierten en un objeto mucho más dinámico y explosivo. Estos objetos experimentan terremotos estelares, violentas liberaciones de energía en su corteza debido a tensiones acumuladas por la extrema magnetización. La liberación de energía durante estos eventos es tan inmensa que podría alterar el espacio-tiempo a su alrededor. Esta energía se dispersa en formas de radiación de alto alcance, pero la clave para entender la señal era una posibilidad que muchos aún no consideraban. ¿Podría la señal provenir de un magnetar que había sufrido un terremoto estelar reciente, uno de esos eventos cataclísmicos capaces de alterar el espacio a su alrededor? A pesar de que esta teoría parecía plausible, había una enorme contradicción. Los terremotos estelares son eventos violentos, pero también transitorios, dispersando su energía en unos pocos años como máximo. Sin embargo, la señal había estado siendo detectada durante más de 3 décadas. Si un magnetar hubiese sufrido un terremoto estelar, la energía generada habría desaparecido mucho antes de lo que los astrónomos habían detectado. El hecho de que la señal persistiera, implacable durante tantos años, ponía en duda esta teoría. ¿Es realmente posible que un magnetar haya estado emitiendo esta señal durante tanto tiempo? Es en este punto donde la exploración de las características de los magnetares se volvía aún más intrigante. ¿Y si esta señal no era producto de un terremoto estelar? Quizás el magnetar no había sufrido solo uno, sino una serie de eventos que habían mantenido activa la emisión de pulsos a lo largo de los años. La energía acumulada podría haber causado que la señal se mantuviera estable. Pero las dudas seguían sin despejarse, ya que no existían precedentes en los registros para algo así. En este complicado cruce de teorías surgió una nueva línea de pensamiento. ¿Y si la señal no fuera el resultado de una sola liberación de energía, sino un proceso continuo e ininterrumpido que estaba ocurriendo en el magnetar? Este tipo de evento, aunque aún sin precedentes, podría explicarse por una emisión constante de energía debido a las particulares condiciones de este magnetar en particular. Sin embargo, esta hipótesis necesitaba pruebas que los astrónomos aún no tenían. Finalmente, tras una exhaustiva revisión de las propiedades de los magnetares, los científicos comenzaron a preguntarse si este fenómeno tan singular podía realmente ser el responsable de la señal que llevaban años observando. Si un magnetar tan poderoso era capaz de generar energía suficiente para mantener un pulso de radio constante, la señal podría haber sido detectada por un telescopio de ondas de radio. A pesar de que los terremotos estelares de estos objetos dejan una marca en el espacio, los astrónomos no lograban entender cómo un magnetar podía continuar emitiendo señales con tanta regularidad, sin el tipo de interrupción que normalmente se esperaba. Sin embargo, los nuevos modelos de investigación comenzaban a sugerir que el comportamiento de esta señal podría ser una característica específica de ciertos magnetares. Si bien el mecanismo de emisión de energía en los magnetares es aún un misterio, el hecho de que la señal hubiera persistido durante tantos años llevó a los científicos a teorizar que tal vez estábamos observando algo más grande y complejo de lo que inicialmente se pensaba. A medida que se sumaban piezas al rompecabezas, se abrían más posibilidades. Pero al mismo tiempo, las respuestas claras seguían siendo evasivas. La evidencia sugería que no se trataba de un fenómeno conocido, ni de un pulsar común ni de un magnetar tradicional, sino de algo tan nuevo y extraordinario que los astrónomos no podían predecir el alcance de su descubrimiento. ¿Qué podría ser esta fuente en realidad? ¿Una nueva clase de objeto astronómico jamás observado? La teoría del magnetar seguía siendo una posibilidad, pero las dudas crecían a medida que se sumaban más preguntas que respuestas. La enana blanca magnética. ¿Es posible que se trate de una estrella enana olvidada? Mientras los astrónomos debatían la posibilidad de que la señal proviniera de un magnetar, una teoría alternativa comenzó a tomar fuerza. ¿Y si la fuente de esta señal tan misteriosa fuera una enana blanca magnética? Esta opción rápidamente cautivó la imaginación de los científicos, ya que las enanas blancas son remanentes de estrellas que, por su masa insuficiente, no tienen la capacidad de convertirse en agujeros negros o estrellas de neutrones.
Son por lo general mucho más pequeñas y densas que el Sol, pero lo que realmente las hace fascinantes es que su campo magnético puede ser increíblemente fuerte. En teoría, una enana blanca magnética podría generar pulsos de radio con la misma intensidad que los detectados en la señal de 22 minutos, emitiendo señales periódicas de manera regular. La teoría parecía encajar. Un campo magnético tan potente podría inducir emisiones que se alinearan con las observaciones de los astrónomos. Si bien la idea parecía prometedora, algo no cuadraba. El campo magnético de las enanas blancas conocidas es mucho más débil que el que se necesitaría para producir una señal de tal magnitud y regularidad. A pesar de las propiedades magnéticas de estas estrellas, la radiación que generan sería mucho menos intensa de lo que los científicos habían observado en la señal que analizaban. Este descubrimiento llevó a los astrónomos a enfrentarse a un dilema profundo. Si bien los magnetares parecían una opción plausible, las inconsistencias en la teoría dejaban demasiadas lagunas. Por otro lado, la hipótesis de que la señal viniera de una enana blanca magnética se volvía cada vez más improbable, dado que el campo magnético conocido de estas estrellas no era lo suficientemente fuerte para emitir una señal de la intensidad detectada. ¿Qué hacer cuando ambas opciones no son completamente satisfactorias? El misterio de la señal de 22 minutos seguía desafiando a los astrónomos, y las respuestas claras seguían siendo esquivas. El universo parecía estar enviando un mensaje, pero el contenido del mismo permanecía fuera de nuestro alcance. Estaban frente a una clase de objeto estelar desconocido, un fenómeno completamente ajeno a cualquier categoría previamente estudiada. La búsqueda por una respuesta definitiva se convirtió en una carrera contra el tiempo y la imaginación, mientras la señal continuaba desafiando las leyes de la física conocidas. Al final, las enanas blancas magnéticas, aunque parecían ser una posibilidad remota, dejaron una última pregunta en el aire. Estábamos ante un fenómeno completamente nuevo, una pista hacia algo más grande, algo que no solo desafiaba la física, sino que sugería que aún hay mucho más por descubrir en el infinito universo que nos rodea. La incertidumbre seguía en pie, pero cada paso en la búsqueda revelaba más y más que este misterio solo acababa de comenzar. ¿Un nuevo tipo de estrella? Algo nunca antes visto. El misterio de la señal de 22 minutos seguía sin resolverse. Las teorías sobre magnetares y enanas blancas magnéticas, aunque fascinantes, seguían dejando más preguntas que respuestas. ¿Y si la clave de todo esto no estaba en lo que ya conocíamos sobre los objetos celestes, sino en algo completamente nuevo? Los astrónomos, acostumbrados a las maravillas del espacio, empezaban a enfrentarse a la posibilidad de que la fuente de la señal fuera algo que desbordara las fronteras de la ciencia conocida. Era claro que esta señal no provenía de una estrella de neutrones tradicional, ni de una enana blanca magnética. Sin embargo, la precisión con la que se repetía cada 22 minutos era tan exacta que algo debía estar generando esa regularidad. Algo más allá de las estrellas muertas que pueblan nuestro universo. Una nueva teoría comenzó a cobrar fuerza. ¿Y si la señal provenía de un tipo de estrella que nunca habíamos detectado antes? En los últimos años, los astrónomos han comenzado a cuestionar los límites de lo que conocemos como una estrella. Las observaciones de ciertas regiones del espacio mostraron comportamientos extraños, como fluctuaciones de energía inexplicables, que no se ajustaban a las leyes conocidas de la física. Tal vez estábamos viendo una nueva categoría de estrella o remanente estelar, algo con características que hasta ahora solo habíamos imaginado en teorías. La emisión de pulsos de radio de alta intensidad, acompañada por la estabilidad asombrosa de la señal, sugería que la fuente podría ser un tipo de objeto completamente diferente. ¿Una estrella que no se comportara como una estrella común? ¿Un objeto estelar cuya composición o características aún no habíamos llegado a entender del todo? ¿Podría la ciencia estar a punto de presenciar el descubrimiento de un nuevo fenómeno cósmico? Lo que realmente comenzaba a deslumbrar a los astrónomos era la posibilidad de que la señal no solo estuviera siendo emitida por una estrella, sino por un objeto que desafiaba nuestra definición de lo que es una estrella en sí misma. ¿Podría ser una especie de estrella artificial, un fenómeno que está más allá de nuestra comprensión actual del cosmos? Este tipo de suposiciones comenzaba a tomar cuerpo en la comunidad científica. A lo largo de la historia, el espacio nos ha deslumbrado con su vastedad y sus misterios, y aunque los avances científicos han resuelto muchos de esos misterios, siempre queda la sensación de que algo más permanece oculto, esperando ser descubierto. Si algo podría revolucionar nuestra comprensión del universo,
Probablemente sería algo como esto: un objeto cuya naturaleza, composición e interacción con su entorno son completamente desconocidas para la ciencia moderna. Los astrónomos se enfrentaban ahora a una pregunta aterradora y emocionante. ¿Estamos ante un nuevo tipo de estrella o tal vez una clase de objeto estelar tan diferente de lo conocido que tendríamos que reescribir las leyes de la física para entenderlo? Esta cuestión comenzaba a ocupar la mente de los científicos, cuyas herramientas de investigación seguían siendo incapaces de responder a la enorme paradoja que esta señal representaba. En este momento, sin embargo, una nueva teoría comenzaba a despejarse entre las sombras de la incertidumbre, una teoría que buscaba combinar las observaciones más recientes con los modelos más avanzados de física cuántica y astrofísica. Las posibilidades eran impresionantes, pero aún había un largo camino por recorrer. Una cosa era segura: si la fuente de la señal de 22 minutos realmente desafiaba todas nuestras concepciones de lo que es una estrella, entonces estábamos frente a un cambio de paradigma en la ciencia espacial, algo que podría redefinir nuestra comprensión de todo el universo. Pero antes de llegar a cualquier conclusión, los astrónomos necesitaban pruebas más contundentes, algo que validara o refutara todas estas teorías que ahora parecían tan fantásticas como posibles. Además, este descubrimiento abriría una puerta hacia una nueva era de exploración, en la que las estrellas, los planetas y los agujeros negros serían solo una parte de un espectro mucho más amplio de lo que significaba universo.